Esto es transferencia de datos. Conexión exitosa. Transferencia de datos. Escúchanos en tu plataforma favorita. Se habla mucho de la guerra por estos días y bueno, tristemente más allá de las posiciones o de las posturas religiosas, políticas, geopolíticas, pues hay un hecho que es innegable y es que a la larga las guerras en el mundo durante toda la historia de la humanidad pues han sido ese factor que potencia la tecnología. ¿Qué nos traerá esta guerra que esperamos que no sea tan larga? No lo sabemos, pero seguramente hemos escuchado un par de cosas por ahí como el domo de hierro. ¿Lo ha escuchado, señor Esteban? Sí, sabe, tristemente hemos tenido que escuchar del domo de hierro, tristemente hemos tenido que repensar nuevamente qué está sucediendo como nosotros en este momento de la historia y de la sociedad y lo que tenemos que ver en las noticias día tras día. Y digo tristemente porque las guerras nunca son un tema agradable de lo cual hablar. Nosotros que vivimos en conflicto desde hace muchos años en Colombia lo sabemos, quienes han tenido que vivir el conflicto a lo largo del mundo también lo saben y nunca va a ser divertido hablar de la guerra, nunca va a ser un tema chévere que tocar, pero nos metemos en este tema porque sentimos que es relevante en dos puntos importantes, don Simón. Uno, porque las guerras sí o sí nos han dado investigación y avances tecnológicos, porque ahí es donde hay un montón de billete invertido y ahí es donde hay un montón de dinero también alrededor de la industria bélica en el mundo. Y dos, pues porque en la guerra no hay ganadores. No importa qué pase, en la guerra no hay ganadores. Es verdad, así que, bueno, dirían en la guerra y diríamos en este podcast, metámosle candela a esto. Una pausita y ya empezamos. Transferencia de datos con Simón Hernández y Esteban Vázquez. Oiga, hablábamos de lo del tema del domo de hierro porque pues es este sistema de defensa del cual pues Israel hace alarde y bueno pues falló de cierta manera en medio de esos ataques por medio de esta organización terrorista de Hamas a la población en Israel. Pero pues a la larga, ¿qué es esto? Pues básicamente pues es una tecnología láser que detecta los cohetes y bueno los destruye antes de que puedan impactar sobre la población civil, sobre los edificios o sobre X o Y lugares. ¿A qué nos puede llevar esto? Pues seguramente a muchas cosas y obviamente todo este tema del conflicto pues nos ha llevado a hablar acerca del desarrollo de tecnología y qué mejor que tener un gran invitado, también un gran conocedor acerca de la historia de la tecnología como lo es Samir Estefan, que vuelve a estar invitadísimo a nuestro podcast. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué ha habido? Hey Simón, Esteban, gracias por la invitación. Triste el tema que nos une, pero creo que como usted lo planteaba ahorita, chévere entender de la historia de la tecnología, el impacto de la guerra y del negocio de la defensa nacional, que es, digamos, la disculpa bajo la cual muchos gobiernos terminan, como diciendo ahorita Esteban en la intro, poniendo mucho billete, que termina teniendo en el mediano plazo efectos positivos para la sociedad. Oiga, y es que es muy curioso porque siempre, digamos, se habla de proyectos de investigación que tienen la gran mayoría de universidades en el mundo, que tienen que ver con salud, que tienen que ver, bueno, con conectividad, con otras cosas, y no es solo un tema de Colombia, sino de verdad del mundo, como para eso no hay plata, pero vaya y ponga dos países en conflicto y ahí sí hay dinero para lo que usted quiera y ahí sí ponga trabajo en una cosa u otra y eso llama mucho la atención y creo que lo voy a poner también en términos muy cinematográficos y uno de esos inventos pues espectaculares pero a la vez desastrosos en la historia de la humanidad pues fue la bomba atómica, ¿no? Hubo billete de parte y parte de todo lado para un desarrollo de ese tipo y bueno, quienes se vieron Oppenheimer saben un poquito de la historia. Es complicadito eso, ¿no? Muy, y si usted lo mira, en estos días veía un meme que decía, oiga, ¿no les parece muy extraño que en Gaza todo se acabó menos los misiles? Y es cierto, mire, o sea, tenemos problema de agua, tenemos problema de comida, tenemos problema de todo,
pero misiles de ambos lados sigue habiendo, ¿no? O sea, para la guerra hay y ha habido plata durante toda la historia, lamentablemente. Y lastimosamente, los que ponen la plata no son los que ponen los muertos. Ah, sí, Es sí. decir, los soldados no son los hijos de los presidentes, no son los hijos de los generales, no son los hijos de los empresarios que están defendiendo sus intereses. No, ahí sí, yo pongo la plata pero no la sangre. Eso es lo que me parece un poco complejo y como usted lo mencionaba, Samir, ¿por qué sigue habiendo dinero para otras cosas y no lo hay para la alimentación, la luz, en fin? Pero bueno, vámonos al tema de la tecnología. ¿Ustedes cuál creen o cuál tienen en su cabeza que fue el primer gran evento que revolucionó la tecnología gracias a un conflicto bélico? Defina tecnología. Esta es una vaina que yo siempre hago al comienzo de mis conferencias. Y es, oiga, ¿qué es tecnología? ¿De dónde viene la palabra tecnología? ¿No? Y viene de tecne y es, oiga, ¿cómo hago para aprovechar los recursos que hay alrededor de mí? Y cómo utilizo mi ingenio para poder o lograr mis objetivos o lograr mis sueños. Y si usted se pone a pensar, seguramente el primer avance tecnológico gigante de la humanidad fue la creación de las primeras herramientas con las que podían cazar o con las que podían combatir tribus enemigas, ¿no? Y de ahí usted puede empezar a pensar y decir, oiga, puedo ahí pensar en el control del fuego, puedo ahí pensar en la rueda, las catapultas, ¿no? O sea, desde que éramos neandertales, estamos invirtiendo tiempo y recursos en tecnología para poder mejorar nuestras condiciones. Y una de esas condiciones siempre ha estado alrededor de lo que hablábamos ahorita, esa disculpa de la seguridad. Me siento más seguro cuando puedo crear muros alrededor de mi ciudad. Me siento más seguro cuando puedo pasar de tener lanzas a tener escopetas, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, ese tema del Homeland Security es muy interesante porque incluso, y ya voy a aterrizar sobre, digamos, ese primer tema que vamos a poner sobre la mesa, pero el tema del Homeland Security, las cosas que uno ve, por ejemplo, en esa frontera entre México y Estados Unidos, que digamos, asombran, ¿no? Tema de detección de calor, tema de temperaturas en el agua, detección de movimiento. 2000 robots, 2000 robots de estos, ¿cómo se llaman? Los perritos de Boston Dynamics comprados que solo patrullan la frontera, ¿no? Ahí hay un tema chévere. Pero venga, antes de hablar de Homeland Security en Estados Unidos, y yo creo que ahí hay un buen, entre comillas, ejemplo, uno tendría que pensar en agencias como DARPA, ¿no? Usted va y mira. DARPA es el Defense Advanced Research Project Agency de los Estados Unidos. Esto fue una agencia que se inventó por allá Eisenhower en el 57. Y Eisenhower lo que dijo es, oiga, estamos en esta carrera con los soviéticos que no vamos a ganar haciendo cosas del día a día. Tenemos que empezar a hacer cosas ilógicas. Y para eso necesitamos una agencia a la que le podamos dar plata, pero que lo podamos poner a hacer cosas ilógicas. Pongámoslo a hacer temas de misiles, digamos, de DARPA salió de DARPA salió el internet, de DARPA salió el GPS, de DARPA salió el microondas, ¿no? Pero todos son byproducts de eso que estaba mencionando ahorita Simón. Y si usted mira muchos de los proyectos que han cambiado el mundo, que vemos que nacieron en una universidad, tuvieron plata por detrás de DARPA. Y hoy en Estados Unidos hay una discusión interesantísima en el sector de tecnología, de Silicon Valley, en las startups, por la cantidad de compañías que están diciendo, oiga, ¿sabe qué? Nos vamos a dedicar a Defense Technology. Y están dándose cuenta que primero hay un platal de parte de DARPA y del gobierno, pero segundo, hay como un flujo sin fin de posibilidades para desarrollar tecnologías que son costosas y que no van a tener un retorno rápido que de otra manera usted no podría justificar. Sin duda. Pues vea, hablando de guerras, digamos que vamos a devolvernos un poquito en el tiempo y era como el año de 1937, 38 y nos vamos a situar y también le vamos a dar referencias a la gente como para que se vea una película que se llama El Código Enigma o el título original Imitation Game.
y es la historia de un personaje que es Alan Turing, que es un señor que está detrás o pues que trabaja con el gobierno británico, un matemático que lo llaman y le dicen, oiga, venga, usted es un pilo, estamos teniendo aquí un problema para descifrar unos códigos enigma y necesitamos tratar las de comunicaciones de los nazis. Exacto, era, oiga, Sí. interceptamos las comunicaciones, pero no entendemos lo que dicen porque estos manes usan un código. ¿Sí? Ayúdenos a identificar ese código. Oiga, y además de eso y más allá de la misión que ya la vamos a hablar, hay un tema interesante y usted que es un Apple fan, dicen que la manzana, eso no sé si es un mito o no, que el tema de la manzana tiene que ver, la manzana mordida de Apple, tiene que ver con Alan Turing. ¿Eso sí es cierto o no es cierto? Oiga, no lo había oído nunca. Claro, porque, bueno, sucede todo este tema. Él es una persona que después, digamos que pasa a ser, entre comillas, abiertamente gay, a aceptar pues que es homosexual, y eso en ese momento digamos que no era permitido. Entonces, a pesar de todos los avances y de toda la ayuda al mundo y al gobierno británico, pues le terminan pagando muy mal, lo terminan aislando y él se suicida con una manzana envenenada. Y ese es como el simbolismo detrás de, ¿no? Eso es como de esos mitos ahí que hay. Ahora, ahí hay un tema importantísimo, y es que para poder descifrar el código, Alan Turing terminó básicamente creando uno de los primeros computadores del mundo. Un ¿no? ordenador. Un ordenador, ¿no? Y si usted mira hoy, todavía sigue vigente. Hay un test que es el test de Turing que todavía, digamos, se mantiene como la manera en donde uno pudiese saber si estoy interactuando con una máquina o con un humano por un test que él diseñó. Claramente ese test poco a poco se ha venido perfeccionando en la medida en que la tecnología va mejorando, pero Turing fue un precursor de los computadores, de las matemáticas, de todo, y como usted dice, digamos que terminó muriendo en condiciones muy chéveres. Yo lo que he oído, bueno, o sea, y ese rumor... No muy chéveres, pobre man. Yo lo que he oído es que en realidad en el caso de Apple, cuando se pusieron a mirar, Steve Jobs quería estar lo antes posible en el directorio de páginas amarillas, ¿no? Y se buscaron algo muy fácil y algo que comenzara con la A, pero pues no sé si hasta dónde pueda ser un mensaje escondido hacia Alan Turing, que de nuevo cambió el mundo. Es verdad. Oiga, y para contárselo a la gente, Samir, usted que está detrás de todo esto y que trabaja con inteligencia artificial y con chatbots, en realidad, digamos, ¿cuál es la importancia? Porque digamos que uno puede deducir muchas cosas, pero ¿cuál es la importancia de un personaje como estos en la historia de la computación? ¿Qué tiene que ver un poco las matemáticas, los códigos, tratar de adivinar y digamos como ese primer impulso para que después pues pudiésemos tener computación como tal? Sí, yo creo que lo que hablábamos ahorita, él termina generando ese primer ordenador, ¿cierto? Que no es más que una cadena de circuitos que hacen ceros y unos, ¿no? O sea, sí o no. Y con eso logra tratar de descifrar el código, y de ahí se termina generando todo este modelo de computación que, de nuevo, si usted mira, cualquier persona que echa código, si usted mira cómo funciona un computador, pues en realidad los transistores solo tienen dos opciones: o el transistor se prende o se apaga, presenta un 1 o un 0, un sí o un no, ¿cierto? Y con eso usted puede armar ecuaciones o procesos mucho más complejos. Entonces, toda la matemática que utilizó Turing en sus máquinas, ¿sí?, terminó generando la base del conocimiento sobre el cual se empezaron a hacer los diferentes programas y los diferentes computadores. Mi papá era monitor de ingeniería de sistemas en la universidad cuando se graduó, ¿no?, aquí en Colombia, y mi papá y mi suegro terminó siendo alumno de mi papá, y ellos cuentan la misma historia, y es: usted antes tenía un computador que usted programaba a través de unas tarjetas perforadas, ¿listo? Y usted cogía una tarjeta física que tenía que perforar para que el rayo de luz pasara o no pasara, con un sí, un no, un 1 y un 0, ¿sí? Y usted, las tareas de estas personas eran perforar
Luego iban y metían esa vaina en la única máquina que había en Colombia, que era la Universidad de los Andes. Y si le funcionaba perfecto y si le fallaba, pues le tocaba salir y volver a hacer fila porque solo había una máquina para esto, ¿no? Uf, Entonces, qué dolor de cabeza. sí, todos dicen que era terrible. Y si usted mira un poco lo que ha venido pasando, la democratización de la tecnología, ¿no? Las primeras personas que usaban computadores tenían que saber perforar. Después vino DOS, entonces usted tenía que saber echar el código. Después vinieron las ventanas emergentes y los GUIs, ¿no? Los Graphical User Interface, en donde usted con el movimiento del mouse podía empezar a hacer cosas. Y hoy en día estamos en una mezcla de el dedo, en donde usted ve cualquier niño, lo intuitivo que es, por ejemplo, un iPad o un iPhone, un teléfono inteligente, el niño sabe cómo manipularlo. Y estamos viendo cada vez más cómo nos movemos a un modelo de interacción vía voz, ¿no? Comandos de voz. No sé si ya probaron ChatGPT, la versión nueva con comandos de voz. O sea, si ChatGPT era wow, poder interactuar con ChatGPT en voz es de verdad mega wow, es loco. Sí, sí. No, los avances que hemos logrado, pero mire, después de haber tenido, digamos, ese primer acercamiento al tema de la informática gracias a la guerra, tratando de descifrar un código que tenían los nazis para comunicarse y poder entender dónde iban a atacar, para dónde iban las tropas, coordenadas y demás, se acaba esa guerra y empieza la Guerra Fría, después de que Estados Unidos y los rusos logran acabar con los nazis y luego dicen cómo nos vamos a repartir políticamente el mundo y cómo quién va a ser más, usted o yo, y entonces mire la bomba atómica, yo la logré primero, y de ahí en adelante se empieza a generar unos avances tecnológicos impulsados por la carrera espacial, por también unas carreras armamentísticas, donde el que más poder militar tuviera la tenía más grande. Vulgarmente lo diríamos así. Total. Y era eso, ¿quién la tiene más grande? Y era la búsqueda. Y eso nos deja también uno de los grandes avances que hoy en día nos permite, por ejemplo, estar en este podcast, cada uno sentado en su escritorio, en su casa, tranquilo, y es la internet. Hablemos un poco de esas apariciones gracias a DARPA. Y si usted piensa, los manes de DARPA en ese momento empiezan a hablar de, oiga, necesitamos conectar computadores en sitios remotos, y crean la primera versión de la web que se llamó ARPANET, ¿no? Uh-huh. Y termina por allá en 1963 un loco que se llamaba Licklider diciendo, oiga, venga, necesitamos poder conectar, lo llamaron, el nombre de ese momento era súper chévere porque era una red computacional intergaláctica, en donde decían, oiga, necesitamos poder conectar computadores de diferentes sitios, y logró montar gente en el bus, oiga, esto es importante, consiguieron la plata y empezaron a montarlo hasta que, digamos que eso en 1990 lo toma la gente de CERN, lo toma Tim Berners-Lee y lo logra convertir, pero antes muchos computadores militares estaban conectados. Pero yo le echaría uno para atrás que muchas veces no pensamos, porque de nuevo, cuando uno piensa en tecnología bélica, uno como que puede seguir como un camino, pero la mayoría de las veces los caminos no son caminos tan directos que usted los pueda pensar. Todos nosotros hoy, todos, usamos por lo menos una vez a la semana un producto derivado de la Guerra Fría, ¿sí? Y era una cosa que se llamaba el magnetron, ¿sí? Y era un aparato que lo que buscaba en su momento era poder generar ondas de radar, ¿sí? Estaban tratando de generar un mejor radar para poder identificar dónde había barcos del enemigo, etcétera, etcétera. Y en la historia es que el personaje que estaba probando esto tenía una chocolatina en el bolsillo, y cuando prende su magnetron, la chocolatina se le derrite. Y el tipo no entiende por qué. Y empiezan a trabajar sobre el tema, y años después se dan cuenta que esas ondas que estaban tratando de utilizar para una funcionalidad bélica de radar termina convirtiéndose en una tecnología que hoy llamamos el microondas. Horno microondas. El horno microondas, ¿no? Entonces, de la nada terminamos generando una tecnología que de nuevo ha cambiado el mundo radicalmente. Sin el horno microondas, pues los solteros no sobrevivirían. Oiga, pero mire que hablando de todo ese desarrollo y de lo que tiene que ver con el tema
de las ondas magnéticas y este tema de las frecuencias, no solo está el tema del microondas como tal, ¿no? Sino que está también el desarrollo de la tecnología ultrasonido. Y digamos que sin eso no podríamos tener estas ecografías para ustedes que ya son padres y seguramente han visto muchas por ahí, sino que también esa manera en la que pues desarrollos científicos y toda esta gente de los biólogos marinos están descubriendo cómo se comunican las orcas, los delfines o incluso los murciélagos, bueno, ya saliéndonos un poco del mar. Y bueno, también ha sido un desarrollo bien interesantísimo del ultrasonido, ¿no? Y de nuevo, si usted lo mira, el modelo de ultrasonido, hoy en día hay una... no me acuerdo cómo se llama, pero hay un par de buques norteamericanos que tienen un arma como el domo láser que estábamos hablando de los israelíes, pero es de ultrasonido, ¿sí? Y es básicamente como una torre gigante que puede disparar unas cosas de ultrasonido. ¿Se acuerda incluso que hace un par de años hubo el síndrome de La Habana? Unos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba aparecieron con una enfermedad súper extraña y empezaron a investigar y todo apuntaba a que los soviéticos con los cubanos les estaban lanzando unas ondas ultrasonido hacia la embajada y eso estaba haciendo que la gente se enfermara. Entonces, por un lado chévere porque podemos oír y saber cómo se comunican las ballenas, pero por otro lado sigue habiendo este desarrollo de utilicemos el ultrasonido como un arma no letal en contra de nuestros enemigos. Y mire que con respecto a eso en la guerra hay dos puntos que son bien curiosos. Unos avances se dieron gracias a la guerra, sin duda, y llegaron tarde a la sociedad, a la democratización del uso de estas tecnologías. Uno de ellos es pues el Internet. De eso se hablaba desde hace muchísimos años antes de que ustedes y yo nos conectáramos a punta de pip, pup. O sea, pasó mucho tiempo después del descubrimiento de esa tecnología para que se usara. Y lo mismo lo otro, la tecnología de ultrasonido pasó mucho tiempo para que se implementara en la guerra, como tal, como un arma. Sí, yo creo que de nuevo, hay unos que nacen más rápido en la guerra y luego llegan a la vida civil, y hay otros que como que se pierden en el tiempo. Y eventualmente alguien dice, oiga, esto no sirvió para lo que queríamos, lo usamos en el mundo civil, y de pronto alguien dice, oiga, pero podríamos devolvernos y mirar el tema. Como decíamos al comienzo, lamentablemente para la guerra siempre hay plata, ¿no? Y usted mire el presupuesto de Estados Unidos, ¿sí? Para la guerra. Es una cosa de locos. Hay que mirar nada más el presupuesto colombiano a ver en cuánto se divide el Ministerio de Defensa y cuánto tiene el Ministerio de Protección Social. Tal vez ahí nos podemos dar una idea y no tenemos que irnos hasta Estados Unidos. No. Y mire, claro, mire lo de ayer, ¿no? El Ministerio de Ciencias y Tecnología, 0 aumento en un país que requiere en realidad tecnología para salir adelante. Entonces, ahí vienen unas discusiones importantísimas de hacia dónde quiere uno ir. Pero usted se pone a pensar, estamos hablando del microondas, estamos hablando del Internet, estamos hablando de la nube, ¿no? O sea, este concepto de la nube también nace de una necesidad puntual de tener capacidades de procesamiento adicionales. Y el otro que usamos todos los días es el GPS. Todos los días usamos el GPS, y el GPS nació en realidad luego de que los soviéticos lanzaran a Sputnik al espacio y los gringos se quedaran con los ojos abiertos diciendo, nos ganaron la guerra espacial, y le meten toda esta plata que termina derivándose en toda la guerra, en toda la guerra fría, pero sobre todo en toda la carrera espacial. Oiga, pues yo creo que es momento de que hagamos una pausita aquí en Transferencia de Datos y ya regresamos. Transferencia de Datos, un podcast de tecnología para que todos entiendan.
Bueno, Samir estaba hablando hace un momento de la nube, pero la nube no sería posible si no existiera Internet y tampoco si no hubiera existido la Guerra Fría, porque hay un proyecto muy importante para el desarrollo del Internet y de las redes de computadores que fue ARPANET, Samir, ¿no? ARPANET y ENIAC, los dos en paralelo casi en su mismo momento. Y de nuevo volvemos al cuento de los militares con una necesidad real de empezar a conectar computadores en sitios diferentes, de empezar a poder llevar información de una manera más rápida a las tropas. Entonces se crea ARPANET, se crea también ENIAC, que fue uno de los primeros computadores, y empezamos a tener computadores y empezamos luego a tener computadores que se comunican entre sí. Hay un tema bien importante con esto de la guerra, no solamente en el desarrollo bélico, sino, Samuel, usted lo acaba de tocar, y es: para los conflictos bélicos, no importa cuál sea el bando, el que tiene la mejor capacidad de comunicarse es el que tiene una ventaja. Total. Y eso es lo que ha llevado a que hoy en día tengamos este tipo de desarrollos, conectividad, que nos podamos comunicar por satélites, que en alguna época recuerdan ustedes en la televisión y tenemos en este momento un informe gracias a la tecnología microondas de no sé qué. Y entonces Claro. la comunicación creo que es el punto de partida de lo que hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos, que es la capacidad de comunicarnos desde distintas partes del mundo, no solamente en internet, sino también en las redes de tecnologías de comunicación celular. Y piénselo, yo me gradué de la universidad, me fui para Europa con mi mejor amigo de viaje. Me acuerdo que lo primero que hicimos cuando aterrizamos en Francia fue llamar a nuestros papás, ¿no? Y la llamada fue: hola pa, hola ma, los quiero mucho, llegamos bien, chao, ¡tum! Y colgamos. Y Sí, porque se nos si no, acababa no la había plata. plata para... Se nos acaba la plata, entonces ¡tum! ¿Sí? Mire, yo hablo con mis hijos todos los días. Yo veo a mis hijos por lo menos 3 veces a la semana, a pesar de que mis hijos viven a 7,000 kilómetros de donde yo vivo. ¿Y sabe cuánto pago? ¿Sabe cuánto pago? El Cero. mismo internet, Cero. el mismo uso de internet de la Claro, casa. pago Nada cero adicional. porque no pago nada adicional. Ese es el tipo de cosas que yo creo que Esteban menciona, y es el poder de la comunicación en el tema de las guerras. Siempre ha sido clave. Y de nuevo, devuélvase a el primer sistema de correos del mundo, ¿sí? Nació de la necesidad por allá en Maratón en Egipto, ¿sí? Nació de la necesidad de alguien poder llevar información lo más rápido. ¿Y qué se inventaron? Oiga, un tipo que pudiera correr 42, 41 kilómetros, y de ahí nace los maratones. La La Sí, maratón. claro. Piensa en Estados Unidos cómo crece el modelo de correos. El modelo de correos crece con una red de personajes que montaban a caballo. No me acuerdo cuánto es la distancia que cada uno de ellos corría para poder llevar información rápidamente digamos, de las costas hacia el centro, o de una costa del país hasta la otra costa del país, ¿no? Siempre ha habido un factor importantísimo en este tema de la comunicación. Y si usted mira mucha de la discusión alrededor de compañías como Huawei, ¿cierto?, que existen hoy, lideradas por el gobierno norteamericano, y su afán de que Huawei no siga creciendo y liderando el desarrollo de tecnologías como 5G, es precisamente lo que Esteban dice: es, venga, un momento, el que tiene la comunicación gana, ¿sí? Y si la compañía más avanzada en redes 5G en el mundo es una compañía china, el riesgo, está entre perdiendo soy comillas... Exactamente. Y si usted mira la discusión de los gringos, tiene cero fundamento, cero, ¿no? Nunca le han podido probar nada a Huawei, ¿sí? Pero ahí está el siguen bloqueo. diciendo, pero siguen con el bloqueo y siguen tratando de conseguir gente que se una a su bloqueo adicional con temas como: oiga, miremos no solo los temas técnicos, sino también miremos la procedencia de la tecnología. Y ahorita con el tema de los chips pasa lo mismo. La guerra que estamos viviendo es un tema de cómo aseguramos ser los más avanzados en tecnología, los más avanzados en procesamiento de datos y en comunicaciones, para mantener esa ventaja competitiva y geopolítica que hoy tienen unos países. Venga, pero es que ustedes parece que fueran en 5G o en 6G, porque se me están adelantando un montón, y yo me voy a devolver un poquito, porque yo sí quiero devolverme un poco a esa carrera también en medio de la guerra. En la Guerra Fría trajo consigo
muchas cosas buenas, obviamente malas, separó familias, toda la cosa, la crisis de los misiles en Cuba, bueno, todo esto. Pero también no solo la carrera espacial, de la cual ya vamos a hablar en un momento, sino también una carrera por el desarrollo de la telefonía celular, ¿no? Y es este tema de podernos comunicar, y es que en medio también de la Segunda Guerra Mundial, pues la Unión Soviética fue la que primero desarrolló el dispositivo móvil. Y esto me parece interesantísimo porque, digamos que la Unión Soviética daba como el primer paso, pero a la larga después Estados Unidos consolidaba y acababa con el resto, ¿no? Y pasó mire, con la llegada de la luna y pasó con esto también. Usted ha oído la teoría conspirativa de que nunca llegamos a la luna. Es verdad, ¿cierto? es verdad. Y la teoría en realidad lo que dice es que los gringos se inventaron el aterrizaje lunar para tratar de quebrar a la Unión Soviética. Y eventualmente lo que le pasó a la Unión Soviética fue que la carrera armamentista de la Guerra Fría fue tan compleja y fue tan costosa que se quedó sin plata para, de nuevo, el socialismo funciona cuando usted tiene plata para repartir. ¿Listo? Sí. Pero como la plata no es infinita, todos los países socialistas han terminado en, digamos, en comunistas. Socialistas, digamos que no, porque hay buenos ejemplos socialistas, Sí. pero el comunismo muere cuando usted no tiene plata para repartir. Una de las teorías conspirativas dice que los gringos, cuando se dieron cuenta que no iban a poder ganarle la carrera a los soviéticos, se dedicaron a parecer que se la estaban ganando para que los soviéticos se quedaran sin plata. ¿Sí? Y de ahí, Simón, viene el tema de la carrera espacial, de ahí viene el tema de las telecomunicaciones, de ahí vienen los misiles, ¿no? Y estos misiles portátiles que estamos viendo en manos de grupos guerrilleros en todos los países del mundo. Los grupos guerrilleros hoy tienen misiles, ¿sí? Uno dice, oiga, ¿usted entiende que esta era una tecnología con la que fuimos a la luna o fuimos al espacio o lanzamos satélites al espacio? Porque el cohete y el misil, digamos, salen de la misma base. Lo diferente y lo interesante de ese proceso es cómo mucha de esa plata que originalmente fue destinada a la guerra terminan también generando mejoras sustanciales en la vida de las personas. Es verdad. Oiga, como dato un poco ahí curioso, lo que estábamos hablando en medio de la guerra, de esa Guerra Fría, pues digamos que hubo un ingeniero que es Leonid Kripanovich. Mi ruso realmente no es tan bueno. Sí, debería mejorarlo, la verdad. Pues así ganas de irme para Rusia en este momento no tengo, pero bueno, luego haré inversión. Puede usar inteligencia artificial para mejorar su ruso. Oiga, sí, eso es otro tema bien interesante, pero póngale cuidado. En 1953, este señor presentó lo que seguramente ustedes tuvieron eso cuando fueron niños, no sé, los walkie-talkies. Jugaba, claro. Y eso fue como ese primer dispositivo que luego se fue transformando, y en 1957 presentó un teléfono móvil que fue como el primero pues que hubo, como así, que fue el LK1. Y bueno, luego después... Imagínese el impacto que puede haber tenido en esos primeros conflictos cuando usted no tiene que esperar ni siquiera una hora para llevar una instrucción a un batallón que está a 20 kilómetros de usted. Imagínese el poder de tener información en tiempo real y digamos cómo puede cambiar radicalmente el outcome de una guerra. Imagínese lo que hubiera podido hacer Napoleón si hubiera podido tener información en tiempo real, o Gengis Khan si hubiera podido tener información en tiempo real. Así que todos seríamos hijos de Simón Bolívar. O Simón Bolívar. Imagínense lo que hubiera. Sí, claro. Imagínense cuánto hubiera podido durar la independencia, ¿no? Claro que seguramente hubieran sido los españoles los que hubieran tenido la tecnología, entonces no nos hubiéramos podido independizar porque hubieran sabido. Ahí seguiríamos. Claro, imagínense, por ejemplo, hoy en día, para ustedes es muy fácil, gracias a la internet, tener acceso al tema de temperatura, pronóstico del tiempo, incluso adelantado 7 días. Pues el tema de Waterloo hubiera sido súper distinto. Total. Hitler tampoco hubiera caído con todas sus tropas, seguramente llegando a Rusia, y hubieran podido, ¿por qué no tomar Moscú? El cuento sería otro. Totalmente. Y ahí me uno a la frase que decía Esteban, la importancia de la comunicación.
siempre ha sido un factor determinante para todo. Sí, sobre todo en los modelos, digamos, en las guerras y en los conflictos bélicos, pero la información, si usted mira, desde hace unos 5 años, el gobierno norteamericano está haciendo, primero, tiene un proyecto que va y viene, ha tenido sus ires y venires con la gente de Microsoft para que sus soldados usen HoloLens, para que no solo puedan comunicarse como hoy se comunican vía radio o vía satélite, sino que puedan ver en tiempo real, en realidad aumentada, lo que está pasando, ¿no? Y de nuevo, comunicación. Usted puede tener las mejores armas, pero si usted al final no tiene comunicación, seguramente le pasará lo de Waterloo, ¿no? Usted podía tener el ejército más poderoso de ese momento, ¿sí? Y como no sabía que el clima estaba así, la mitad de su ejército murió. Y mire lo importante que es la comunicación. Claro, que hoy en día podemos afortunadamente disfrutar de ella. Lastimosamente llegamos a eso por otros temas, pero hoy afortunadamente podemos disfrutar de ella y les voy a contar una historia no tan chévere que pasó esta mañana. Mi esposo sacó el perro a pasear, normal, como pasa todos los días en la mañana. Y mientras yo estoy organizando un par de cosas, me llama mi suegra y me dice como, Esteban, a Mapi le intentaron robar el celular. Oh my God. Wow. Entonces yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, estaba hablando conmigo y escuché que le robaron que le intentaron robar el celular. Pues claro, yo me bajé corriendo, cogí mi teléfono, le busqué la ubicación gracias al GPS y a la aplicación de encontrar a mi familia por Apple, y la ubiqué rápido, pero si no existe ese tipo de comunicación, yo me entero cuando ella sube a la casa. Claro. Después de haber sufrido un evento traumático, que es que lo roben. Claro. Así uno vive en Colombia y sepa que Colombia es un país inseguro. Yo me decía, esta es la primera vez que intentan atracarme, o sea, en mi vida. Ahí le tengo 2 historias chéveres. La primera es una de las nuevas funcionalidades de iOS 17, es precisamente el poder decirle a un ser querido cuando usted se está moviendo, oiga, voy a ir para tal sitio, ¿sí? Y el sistema exacto, y el sistema, cuando ve que usted se detiene o que usted se está demorando mucho, le avisa a sus contactos, oiga, Esteban lleva quieto mucho tiempo, ¿no? Para que uno pueda tomar esa decisión. Para que uno pueda tomar esa decisión proactiva de llamar a Esteban, oiga, Esteban, ¿qué hubo? Vi que está se bien, quedó quieto, sí, o por lo bien. menos ubicarlo por el GPS y ir a buscarlo, alguna vaina. Sí, hace años esa comunicación nos genera unos grandes beneficios. Hace años a mi señora le robaron el celular en un evento de filarmónicas en la Universidad Javeriana. Le sacaron el celular de la cartera, ¿no? Y digamos que la gente ahí todavía no sabía cómo funcionaba Find My iPhone ni nada, pero nosotros ya lo teníamos activo y el caso fue que logramos seguir el celular hasta que llegó a un sitio de restaurantes ahí cerquita del CAN y nos fuimos para allá y fuimos donde unos par de policías y les dijimos, yo escribí esta vaina en Soho hace ya como 8 años. Y fuimos a un par de policías y les dijimos, oiga, mire, nos robaron el celular dice que está aquí adentro. Y los tipos, de una, camine. Entramos a todos los restaurantes, poníamos a pitar el teléfono y nada, hasta que nos dimos por vencidos y dijimos, no, pues nada. Y ya íbamos para el carro cuando de pronto veo yo venir una familia que yo había visto en el evento. Y me acordaba porque el niño chiquito había corrido hasta el escenario a ver a su hermanito. Entonces, y la mamá había tenido que venir a traer al niño. Y yo vi a la mamá y yo, ay, oigan, ustedes estaban en lo de la Javeriana. Entonces me dice, sí, porque no, es que nos robaron el celular. Y mire, el celular dice que está aquí. Y se vuelta la señora y mira a la mamá. Y la mamá furiosa dice, ¿robaron? No. Nos lo encontramos. Y yo, ay, se lo encontraron, mi señora, qué dicha, mi señora. La vieja tenía el celular envuelto en una pashmina para que no pitara, güey. Para que no pitara, güey. Qué vergüenza, no. Claro, la señora se puso roja y miró a la mamá. Y yo, ay, mi señora se lo encontró, qué dicha. Y recuperamos el celular. O sea, pero muy de buenas. Pues. Muy de buenas, pero también, como dice Esteban, el saber usar la tecnología, porque en ese momento la gente no sabía que eso existía. Hoy en día a usted le roban el celular y ¿qué es lo primero que hace el ladrón? Lo apaga porque sabe que lo pueden seguir. Ahora, ¿cierto? lo que no sabe el ladrón normalmente es que los iPhone tienen la posibilidad de dejar el rastreo, de seguir el rastreo. Apagado. De acuerdo. Y cuando usted lo apaga aparece ahí, este teléfono pero puede si seguir usted mira, esa es la mezcla de 2 temas súper importantes que salieron de la guerra. Primero, el GPS,
¿Listo? Segundo, el mapeo, digamos, el mapeo real de ciudades. ¿Sí? Y el hecho de usted poder ver en tiempo real, no está en la coordenada tal por tal, sino, oiga, está en la calle 125 con carrera 12. ¿Sí? Y poder hacer la mezcla de esas dos. Esas dos tecnologías salieron de la Guerra Fría. Esas dos tecnologías salieron de inversiones que se habían hecho originalmente para la guerra. Oiga, y hablando de inversiones para la guerra y para ir cerrando este episodio de transferencia de datos, hay que hablar de una empresa que ha sido muy polémica, que la nombramos al inicio de este episodio, y es Boston Dynamics. Porque pues es una empresa que tiene todo el futuro por delante. Al inicio como que veíamos estos robots y como que no se le veía mucha forma, pero uno va viendo a la larga, busca en YouTube o busca incluso en TikTok el desarrollo y la evolución de estos robots, y cada vez son muchísimo más estables, y uno puede asegurar, porque detrás de esto también hay un dinero y hay una inversión por parte del Estado, pues del gobierno de los Estados Unidos más bien, y pueden ser robots, armas letales de guerra, ¿no? ¿Usted sabe quién es el dueño de Boston Dynamics? No tengo ni No, idea. señor. Uy, les voy a botar el nombre y no me van a creer. Espéreme, voy a validar porque es una de estas dos compañías y no quiero cometer un error, pero le echo una Chan. Chan. Pero mientras tanto le voy a echar una historia interesante, y es lo que usted dice. Uno de los primeros robots de Boston Dynamics, que fue Big Dog, fue fondeado en parte por la gente de DARPA. Sí, okay. O sea, DARPA en uno de sus grants dijo, oiga, necesitamos una especie de toro, ¿sí? Que pueda llevar grandes volúmenes y grandes pesos de cosas. El dueño de Boston Dynamics, lo compraron por $921 millones en el 2020, es Hyundai. No. Sí. Wow. Sí, es Hyundai. Y se han alejado un poco. Si usted mira, tal vez el robot que menos desarrollo ha tenido desde hace varios años ha sido Big Dog. Sí, pero si usted mira a los demás, si usted mira el Spot Mini, que es el perro ese que todos hemos visto, ¿no? El perro ese que camina amarillo, ese es el que le digo que compró Homeland Security, compró hace 2 años 2,000 y pico de unidades. Y está el otro que parece un humano, que ya se está utilizando en ciertos sitios. La policía de Nueva York también tiene comprado robots del Spot Mini que patrullan por las calles en Nueva York. Y de una u otra manera nos estamos yendo hacia ese modelo de, Esteban ahorita lo decía, ¿quién pone los muertos? ¿No? ¿Qué pasa si los muertos de un bando no son muertos, sino que son robots? Y ahí nos podríamos meter de lleno en Star Wars y en la lucha de los clones contra los robots, ¿no? ¿Y qué pasa el día que usted tenga, un ejército que está hecho de robots versus un ejército que es un ejército de personas? Mire Kuwait, en Kuwait casi todo fue aéreo, los kuwaitíes no tenían con qué combatir los aviones del ejército norteamericano, ¿no? Y ahí vienen también temas de radar, temas de stealth mode para camuflaje, temas de todo, ¿no? Pero Boston Dynamics es una de las compañías que a mí más me traman, me encantan los videos, me parecen fantásticos los robots, tienen una competencia gigante de, yo le diría, hay 2 compañías que los invitaría, si les gusta ese tema de los robots, a que las miren. Uno, Tesla. Uh-huh. Tesla tiene una división de robots impresionante, y la otra es una compañía que se llama Figure.ai. Esta semana presentaron su primer robot luego de 12 meses de desarrollo de toda la parte de inteligencia artificial. Ya le pusieron un cuerpo a ese algoritmo. Oiga, yo quiero pensar en el futuro, y esto digamos que no es una tecnología que nace precisamente en medio de la guerra, pero que sí pues le puede hacer mucho, puede ayudar a paliar muchas cosas que tienen que ver con el tema de salud, discapacidades, pero que también se puede convertir en un tema interesantísimo de hacer máquinas de guerra, si uno piensa así maquiavélicamente, y es el tema de Neuralink, porque eso es también otro tema para volarle la cabeza literal. No, además porque en especulaciones, transferencia de datos, podríamos quedarnos 50 años en el potencial que nos da la tecnología,
Y no necesariamente porque nosotros seamos unos genios, es porque alguien ya lo pensó. Es decir, Samir ya lo decía, pensemos en Star Wars, pensemos en las películas que se han desarrollado alrededor de la robótica y la guerra. No sé, Yo Robot. Cuando los robots se tomaron como un proceso de seguridad y de acompañamiento para las personas, y las leyes de la robótica propenden por la seguridad del humano, y dicen, sí, pero es que la seguridad del humano es no existir. Básicamente. Sí, lo más seguro para el humano y para el planeta es que el humano esté sentado en la casa viendo televisión y no haga nada más. Mire, Simón, usted mencionó Neuralink. Usted mencionó Neuralink, que seguramente creo que va a tener un impacto gigante en los próximos años. Pero échese uno para atrás y déjeme le hago un paralelo de una frase que a mí me encanta decir en mis conferencias. ¿Usted se ha dado cuenta que todos somos cyborgs? La gente no se da cuenta que todos somos cyborgs. Y si usted mira la definición de cyborg, un cyborg es una persona que tiene sus capacidades han sido aumentadas por medio de la tecnología. Y entonces yo siempre hago la misma pregunta y digo, ¿usted cuántos teléfonos se sabe? ¿2? Yo creo que en esta altura quizá 2. ¿1? 3. Exacto. Yo voy por 5, ¿sí? O sea. El resto, usted decidió bajarlo a un disco duro que usted lleva consigo todos los días en su bolsillo. Eso ya nos hace cyborgs. Pero en los últimos años lo otro que hemos empezado a ver es en ese modelo de, oiga, yo puedo aumentar mis capacidades humanas, por ejemplo, con lo que puede hacer un teléfono, ¿cierto? Ya no necesito saberme esos teléfonos y le puedo decir a Siri que le marque a mi mamá, que le marque a mi hijo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo llevo eso al mundo físico? Y ya lo estamos viendo. No solo hay varios ejércitos del mundo que ya están utilizando exoesqueletos para sus soldados, para que los soldados puedan cargar más, para que se gasten, para que se cansen menos, etcétera, etcétera, sino que eso ha dado, por ejemplo, un vinco a la manufactura. Ya hay 15 plantas, por ejemplo, de Ford a nivel mundial, donde los empleados tienen unos exoesqueletos y una sola persona puede cargar, por ejemplo, una puerta que pesa 45 kilos. ¿Sí? Porque el exoesqueleto le hace el cargue de esa vaina. Un ejemplo más fácil para los amantes del fútbol. Ustedes han visto ese man que corre al lado de la pista con una cámara y la cámara no se mueve. El Steadicam y la cámara no se mueve. Eso es un exoesqueleto que tiene unas balanzas y que hacen que, independiente de cómo se mueva él, la cámara se mantenga quieta. Y de nuevo, si este personaje tuviera que mantener esa cámara estable, seguramente te necesitarían 3 personas cargando esa cámara en todo momento. Esto lo hace una sola persona con un exoesqueleto. Entonces, yo creo que un poco, si uno piensa al futuro, vamos a ver una opción de exoesqueletos para muchas cosas. La gente de Samsung, la gente de LG tienen una línea de exoesqueletos para viejos, para ancianos, que se mueve muy bien en Corea, muy bien, en donde la población es una población ya mayor, ¿cierto? Exoesqueletos que le ayudan a la gente a caminar, que le ayudan a la gente a moverse, ¿no? Yo creo que vamos a ver eso moverse mucho. Yo creo que el siguiente tema, claramente estamos diciendo, vamos a pasar de un internet móvil a un internet holográfico, ¿no? El metaverso, realidad aumentada, realidad virtual. Pero el siguiente paso claramente va a ser, oiga, ¿y qué pasa si la SIM que hoy tengo en el celular me la implanta Elon Musk en el cerebro para yo estar conectado a internet? Y ahí sí los invitaría a que se vean. Hay un capítulo súper creepy de Black Mirror de un personaje que se divorcia de la esposa y la esposa lo bloquea, pero como el man tiene el chip implementado, el man no puede ver a la esposa ni a la hija en el mundo real. Porque cuando se encuentra a ellas, el chip como está bloqueado, le bloquea la imagen de la esposa y de la hija. Es súper creepy. Bueno, y el de los perritos también. En Black Mirror hay uno del perrito, de perritos así robóticos y no sé qué. Vamos a ver qué sale de eso. Sí, estaba buena. Esa serie tenía una buena base. Me gustaba que era medio comedia. Creo que le hubieran podido sacar más jugo, pero también, mírelo, o sea, ¿por qué tenemos que morir? Mi cuerpo puede morir, pero yo podría quedarme, sí, ¿no? Y incluso Amazon tiene un servicio en donde usted puede grabar a sus seres queridos y luego tener una Alexa especial con el que usted pueda hablar con ese Alexa con la voz de su ser querido, pero además con las memorias de ese ser querido y con una construcción lingüística a partir de esas memorias de ese ser querido. Súper creepy, súper. No, sin duda. Ahora, si
las personas que han escuchado este capítulo hasta este momento sienten que la cabeza se les ha volado, tenemos que decirles que todavía queda mucho más, que la tecnología nos va a seguir sorprendiendo y que vamos a seguir pensando en para dónde vamos y cómo estamos yendo para ese lugar. ¿Y sabe qué mensaje me parece importante, Esteban? Y de nuevo, volvamos a la discusión que estamos teniendo ahorita de cómo es posible que en el presupuesto más grande de la historia del país no se esté invirtiendo nada adicional en tecnología. Yo creo que uno de los temas más importantes que tenemos que pensar es si sabemos que la tecnología se va a apoderar cada vez de más aristas y de más espacios en nuestra vida. Creo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de asegurar que no solo somos consumidores de tecnología, sino que podemos empezar a entenderla y aprovecharla para nuestro bien. En Colombia se hacen cosas súper cool de tecnología y solo le quiero contar uno. Hay una compañía en Colombia que imprime piel. Wow. Unos personajes a los que ustedes les mandan, una persona por ejemplo que se quemó, le mandan células y estas personas imprimen en 3D, imprimen piel, ¿sí? Para esto. Entonces, en Colombia hay cosas que a uno le vuelan la cabeza que muchas veces no sabemos porque lo urgente y lo noticioso no nos deja verlo, pero sí creo que si queremos no solo ser consumidores de TikTok, vamos a tener que empezar a meternos en la cabeza que tenemos que aprender de tecnología y hoy en día creo que tenemos las herramientas para poder entender y aprender de todo lo que se viene y como dice Esteban, lo que se viene va a ser muy, muy loco. Pues un gusto haberlo tenido en otro episodio de Transferencia de Datos. Seguramente lo volveremos a invitar por acá para hablar de otras de esas cosas que tendrá por ahí para contarnos la tecnología. Y bueno, siempre bienvenido, Samir. Feliz de venir, muchas gracias por la invitación. O sea, ya me subieron el ánimo, termino la semana con un hype grandísimo otra vez. Muchas gracias y de nuevo, súper chévere los temas que estamos tratando. Vamos a ver, ojalá esta guerra se acabe pronto y ojalá derivado de la guerra salgan avances tecnológicos que nos puedan servir prontamente a todos. Es verdad. Y bueno, y pronto, Esteban, vamos a tener otro episodio de Transferencia de Datos hablando también de esta guerra, pero desde el lado de las redes sociales y de cómo se manejan estos discursos. Y bueno, ojalá esta guerra termine pronto porque cada vida pues a la larga, venga de donde venga, esté como esté, apoya a quien apoye, pues es valiosa. Así que bueno, no más guerra y bueno, ustedes gracias por escucharnos. Señor Simón Hernández, este es uno de esos capítulos que nos llena de orgullo para poder decir ojalá la tecnología no tenga que venir de procesos bélicos, sino simplemente de desarrollo, innovación, creatividad y la necesidad de solucionar problemas del día a día para hacernos la vida más fácil, no necesariamente para apoderarnos de otros territorios, apoderarnos de recursos o simplemente defender una ideología o una religión que no sé si a la final tenga sentido ver tanta muerte a costa de eso. Una feliz tarde, mañana, día, noche, madrugada, en cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando. Señor Simón Hernández, ¿a usted dónde lo encuentran en redes sociales? @Hernández Simón, ahí me pueden encontrar. Don Samir Estefan, ¿usted cómo lo encuentran? ¿Dónde lo buscan? ¿Y qué tienen que hacer para tener una de esas maravillosas charlas? @Samir Estefan o samirestefan.com y en TikTok soy Samir Estefan Co, porque Samir Estefan en TikTok ya existía. Perfecto, yo soy Esteban Vázquez, @TechConVázquez y no olviden calificar este capítulo, suscribirse a este podcast y por supuesto seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de lo que pasa en la tecnología, en la actualidad y en los avances que nos trae esta hermosa herramienta para facilitarnos la vida. Chao, chao, don Simón. Chao. Transferencia de Datos, el podcast. Escúchanos en tu plataforma favorita.